Buenos días, bienvenidos a este encuentro virtual en el que vamos a hablar de la cronicidad y de las personas mayores en tiempos del COVID. Es un placer saludar desde este nuevo sistema. Antes hemos realizado 4 encuentros con la plataforma de organizaciones de pacientes de manera presencial y este es el primero que inauguramos de manera virtual. Les hemos congregado aquí para, como les decía, para hablar de las personas mayores, de esa soledad que están viviendo muchas de ellas, pero es que encima, además, como saben, España es un país con muchas personas mayores, la mayoría de la población. Estas personas mayores, según la encuesta nacional de salud, cuando superan los 65 años, se encuentran con algún problema de salud crónica y estos problemas de salud conllevan a su vez otras situaciones que hemos vivido todos y cada uno de nosotros en esta pandemia. Hay unos datos que son absolutamente escalofriantes, como que el número de fallecidos con más de 70 años, el 86% tenía más de 70 años y el 95% tenía alguna enfermedad previa, ¿no? Es una situación, como les digo, que nos gustaría analizar con detalle para ver cómo podemos salir, cómo podemos avanzar y sobre todo cómo podemos afrontar esta situación en los próximos meses cuando empecemos con la desescalada. Voy a empezar a saludar a Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Karina, buenos días. Karina. Sí, hola, buenos días. Ahora. Bienvenida de nuevo en este saludo virtual, que habitualmente lo hacemos de una manera presencial, ¿verdad, Karina? Sí. Bueno, nos acostumbramos a las nuevas tecnologías entre todos. Muy bien, comentaba alguna serie de datos. ¿Cómo se ha vivido desde vuestra organización, de las distintas organizaciones de pacientes, esta situación que ha provocado el COVID? Bueno, realmente las entidades de pacientes lo que nos hemos dedicado es a acompañar a los pacientes, a sus familias, a sus cuidadores, a entender la crisis que estábamos viviendo y también a poder traducir eso que significaba el confinamiento para nosotros. Ha sido pasarlo con un doble miedo. Primero, para no contaminarnos del COVID y, por otro lado, intentando no empeorar de nuestra patología, sabiendo que había un déficit en la asistencia sanitaria. Esto, en el caso de los mayores, pues ha sido una situación más grave y los datos están ahí en cuanto a que han sido más vulnerables, tanto por la situación en la que estaban viviendo, si estaban en casa, esa soledad al final pues se ha visto muchísimo más acentuada, y también en el ámbito de todo lo que ha pasado en las residencias, ¿no? Creemos que el modelo social y sanitario del cuidado de nuestros mayores hay que redefinirlo, hay que analizar muy bien qué es lo que ha pasado, primero porque eso no puede volver a pasar, y también nosotros pues hemos evaluado y medimos el impacto que tiene el COVID en nuestra vida, un impacto global en cuanto a salud, en el ámbito sanitario, en el ámbito social, laboral, educativo, formativo y, por supuesto, el de los mayores. También estamos evaluando todo lo que es el empeoramiento de patologías ya previas cuando la gente ha tenido el COVID y, bueno, pues vemos ahí un claro ejemplo con el tema de las cardiopatías que afectan más a los mayores, que pues realmente pues afectan también y empeoran con el COVID. Y también pues hay datos que la verdad es que nos alarman, que son los primeros datos, pero que ha aumentado un 20% la mortalidad en el cáncer o la disminución de la atención en infartos y ictus, que ha sido entre un 25 y un 30%, con lo cual tenemos mucha tarea. Muchísimas gracias por las personas que nos acompañan hoy y encantados de que estéis compartiendo este espacio con nosotros, de verdad. Por cierto, esas personas que nos acompañan saben que pueden tienen un turno de preguntas que yo trasladaré a los invitados y hay una oportunidad a través de la plataforma Teams para poder hacerla. Karina, ¿cómo ha sido la situación del confinamiento de las personas mayores? Algunos vivían solos, otros vivían en residencias. En esta línea, ¿qué demandas concretas tenéis vosotros? Pues nosotros, pues al final, primero tener segmentada esta población, conocer en la situación en la que se encuentran y entender que esa dispersión en el sentido de las diferentes situaciones en las que se puede encontrar un mayor en casa que esté solo, que no tenga familia, o en esta situación de COVID que aunque tuviese familia no ha podido acercarse, y en el ámbito, pues cómo se está tratando en el ámbito hospitalario, en atención primaria, en lo que sería la parte de las residencias. Nosotros lo que entendemos aquí, que hay que reactivar todo lo que sería esa situación, en volver a reevaluar el modelo
de atención en las residencias. Aquellas residencias que no estuviesen medicalizadas tienen que tener una relación muy estrecha con atención primaria, con hospital. Tiene que mejorarse la continuidad asistencial de estas personas, y eso ha sido un déficit pues, que claramente que se ha podido ver en esta crisis. Y en el ámbito de pues, todo lo que sería fomentar la atención comunitaria, la atención primaria y todo lo que sabemos que hay que hacer con los crónicos, que tenemos mucho escrito y poco puesto en marcha. Creemos que es el momento de poner en marcha todo ese conocimiento que sabemos todos, que es lo que hay que hacer. Claro. Y luego la atención sanitaria, ¿no? Que muchas veces, tú lo comentabas antes, ha habido enfermos con otras patologías que no han podido ser atendidos por la invasión del COVID, que ha invadido todas las áreas de un hospital, de los centros de salud. ¿Cómo se puede afrontar esa situación sanitaria a otras personas que no tienen COVID, que conviven con pluripatologías y que tienen que ser atendidos por el sistema sanitario? Bueno, nosotros hemos entendido la situación de crisis, valoramos muchísimo todo el esfuerzo que han hecho nuestros profesionales sanitarios por atendernos, por esa llamada telefónica o hasta dónde han podido llegar, y han hecho todo lo posible, pero también es verdad que ahora tenemos que recuperar la confianza en cómo volvemos otra vez al sistema. Lo que nos ha pasado en el confinamiento viene de problemas tanto de la situación emocional y personal de cada persona, en cuanto a cómo ha tenido que verse solo frente a su enfermedad y frente a una pandemia que estaba fuera, las limitaciones que ha tenido de acceso a la asistencia sanitaria y todo lo que viene ahora, que son las listas de espera en cuanto a reactivar esa asistencia, a cómo volvemos los crónicos a entrar en el sistema y que quieran volver. Quiero decir, hay que generar evidencia de que tenemos protocolos seguros que garanticen que podemos volver a salir. Y también nosotros ponemos sobre la mesa todos los problemas de adherencia a tratamientos que se han ocasionado durante esta crisis y el empeoramiento que esto ha producido en las personas que estamos confinadas. Y todo esto lo que revierte es que tenemos que tener una estrategia clara de cómo vamos a gestionar a los crónicos y a los mayores en esta desescalada, y que tenemos que volver al sistema y no podemos seguir empeorando en casa. Claro, porque ante una situación de una persona que necesita un cuidado clínico, pero que no tiene atención directa de su médico, ¿cómo lo puede solucionar? Bueno, los sistemas han estado abiertos para que vaya. Ha habido una parte de que la gente ha retrasado muchísimo ir a una urgencia Claro, por miedo a contaminarse. Es que claro. se han dado todas las situaciones para... el sistema se está intentando reactivar y va por zonas también, no es lo mismo Madrid que otras ciudades, y bueno, hay que ver por zonas cómo se ha ido reactivando y el esfuerzo que están haciendo los profesionales porque esto ocurra. Y un poco, y los gestores, ¿no? Pero necesitamos mucha más evidencia. Los pacientes queremos conocer previo qué se está haciendo en seguridad, cómo podemos volver. Necesitamos más información porque hemos tenido una infosificación terrible, que yo creo que ha habido mucha información y no de muy buena calidad, y lo que ha hecho generar muchísimas resistencias ahora a la vuelta a la asistencia sanitaria. Y de cara al futuro, Karina, estamos hablando de la desescalada, pero de cara al futuro, que ese futuro vendrá, pues no sé, después del verano, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar esta nueva normalidad que dichosamente estamos hablando de ella todos los días? Bueno, yo creo que una de las partes en el ámbito de la salud pública, nosotros entendemos que este coronavirus y otro tipo de pandemias ha venido para quedarse un tiempo con nosotros, no sabemos con qué intensidad, y nosotros tenemos que trabajar, nosotros no, el sistema tiene que trabajar en dos escenarios, con vacuna y sin vacuna. Y en este caso, tener en cuenta en salud pública no solo a los sanos que se puedan contaminar, sino a aquellas personas con patologías crónicas y mayores que en este momento son más vulnerables a ese contagio, y cómo podemos ir haciendo nosotros esa desescalada. La desescalada general no tiene nada que ver con la que tenemos los que estamos con patologías crónicas. Y bueno, eso es importante tenerlo sobre la mesa. Nosotros tenemos que tener claro que esa coordinación sanitaria y social, esa continuidad asistencial es fundamental, fortalecer a la primaria, dotarla de recursos, y también todo lo que sería la asistencia en el domicilio. Yo creo que es una oportunidad, tenemos que sacar servicios del hospital y apoyados por los diferentes profesionales que puedan en este momento pues mejorarlo. Y todo esto promovido por la tecnología también. Nosotros entendemos que la tecnología es una oportunidad que a nosotros los pacientes no hemos tenido rechazo. Ha sido insuficiente a lo mejor porque una llamada de telefónica al principio era bueno, pero ya al final pues necesitamos otro tipo de cosas, pero entendemos que la monitorización y seguimiento utilizando las tecnologías puede ayudar a la sostenibilidad del sistema, puede ser más eficaz y puede contribuir a mejores resultados en salud y a una mejor actividad desde primaria. Muy bien, hablando de profesionales, vamos a hablar con una de las profesiones
más afectadas directamente, más implicadas, más dedicadas a esta pandemia de los últimos 3 meses. Vamos a saludar a Florentino Pérez. Buenos días, Florentino. Hola, buenos días. Es el presidente del Consejo General de Enfermería. Muchas gracias por estar con nosotros en este encuentro. Como decía, la enfermería ha sido uno de los colectivos más afectados. ¿Cómo habéis vivido esta situación de la pandemia y de las personas precisamente con la enfermedad crónica? Pues lo cierto es que con referencia a las personas mayores, pues la preocupación ha sido máxima. Nosotros hemos intentado por todos los medios atender, como se sabe, a todo el conjunto de la población, pero quizá los crónicos y mayores donde más se han resentido ha sido en las residencias de mayores, donde de sobra es conocido el déficit de personal y la falta de recursos exactamente igual que en el resto del sistema sanitario. Los crónicos y en los mayores es donde más fallecimientos se han producido, desgraciadamente. Bueno, tenemos la suerte de tener unas plantillas de profesionales de enfermería, de médicos y del resto de los profesionales sanitarios que hemos estado al pie del cañón y primeramente y como prioridad hemos tenido que atender toda infección que se ha ido produciendo en los centros sanitarios de hospitales y de la parte de primaria, y desgraciadamente no hemos tenido posibilidad de atender como debiéramos haberlo hecho con el personal de la residencia. Yo creo que esto hay que darle alguna solución para el futuro y que esa experiencia nos sirva para reaccionar inmediatamente si por desgracia vuelva a suceder una situación como la que se ha dado. Estás hablando de las residencias que desde luego necesita un análisis aparte, yo creo que tranquilo y muy cuidadoso, porque ha sido un agujero negro en esta pandemia. Pero ¿cómo habéis podido atender a la gente que estaba en casa, que estaba recluida en casa? Bueno, yo creo que ha sido muy importante la tecnología que no siempre se tuvo en cuenta con anterioridad, pero hemos visto que ha sido desde luego impresionante el tema de todos esos recursos tecnológicos que se han puesto en marcha, y nos ha sorprendido incluso que las personas mayores pudieran tener esa capacidad para conectarse y estar con nosotros día a día, pues llevándole casos y atendiéndole, y como no podríamos hacer de otra forma, porque ya digo, la escasez de recursos y de personal de todos los estamentos sanitarios es un hecho que siempre hemos denunciado y que por desgracia hoy día pues se ha contactado que es muy necesario, que las plantillas no pueden estar tan reducidas como actualmente tenemos. Sí, eso es un reto que también nos queda para el futuro, ¿no? El tema del personal, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que el sistema sanitario es algo fundamental y que necesitamos reforzarlo, ¿no? Y una manera de reforzarlo es con los profesionales. Así es, llevamos, como saben los profesionales sanitarios, años y años reclamando que no podemos estar con estas plantillas, como digo, tan disminuidas. Estamos ahora mismo poco menos de la mitad de lo que hay de media en Europa, y desde luego hacía imposible subsistir. Ya lo denunciábamos antes de estos hechos, cuando había esas masificaciones en urgencias tan importantes, cuando había esas listas de espera, y en fin, los recursos se estaba viendo perfectamente que era imposible llevarlos a cabo con estas plantillas. Lo hemos reclamado por activa y por pasiva, y reitero que aquí es donde se ha dado cuenta los administradores, los gestores, que es imposible llevar una crisis sanitaria como la que hemos tenido con estas plantillas de profesionales. De cara al futuro, mencionabas el tema de las nuevas tecnologías. Esto ha llegado ya para quedarse. Comentabas también que las personas mayores, bueno, pues saben manejar estas nuevas tecnologías.
esto es un formato que en el futuro nos puede ayudar mucho a todos, ¿no? Sí, yo creo que sin duda va a ser un hecho, que las tecnologías ahí van a quedar. Ya decía que nos sorprendía, pero han aprendido quizás, algunos ya conocían algo, pero que una persona mayor con 80 años vea que se dirige a sus familiares, que se dirige a sus nietos, a su hijo, y que desde el lugar donde esté, a la vista de estos encierros, como digo yo, tan abrumadores que hemos tenido, y que puedan contactar y que puedan manejar ellos esos medios, los WhatsApp y demás. Yo creo que todo no va a ser malo, ¿no?, en la crisis. Por lo menos eso creo que ha sido bueno, y desde luego seguro que va a ser el futuro. En atención primaria, por ejemplo, nuestras compañeras pues, han tenido un contacto directo con los enfermos, han incluso tenido la oportunidad de hablar con ellos de otras cuestiones diferentes, de adherencia a los medicamentos, y en los interrogatorios han podido descubrir incluso posibles casos de contagio. O sea, que ha sido desde luego un éxito la tecnología. Eso es un hecho que se ha quedado palpable. Otra cuestión de cara al futuro, Florentino, es el famoso sistema sociosanitario del que llevamos hablando décadas. Varios ministros han dicho que en algún momento se va a poner en marcha. Este debería ser el momento para que ese sistema sociosanitario de verdad entrara en vigor y pudiéramos todos desarrollarlo. Es muy importante que el sistema de atención primaria se refuerce. Es imposible que no se esté atendiendo a tanto y tantos enfermos como hay, y que no se aprovechen los recursos que tienen determinadas profesiones, como es la mía, donde la prevención sanitaria, la prescripción que tenemos, como todo el mundo sabe ya, impresa en el boletín oficial del Estado, y que no se ha puesto en marcha, que todas esas tecnologías y todos esos recursos no se pongan al servicio de los ciudadanos. Es un atraso total y absoluto, y que, como he dicho, haya ese déficit de personal mientras el resto del paro se marcha a países extranjeros. Y los recursos que aquí hemos puesto para que sean de los mejores profesionales que existen en el mundo de enfermería, pues España no lo aproveche y estén dando sus servicios, como digo, en otros países. Muy bien, vamos a saludar a todos los invitados que tenemos esta mañana en este encuentro de Desayunos Pop. En este caso vamos a saludar a Mercedes Hernández. Mercedes, buenos días. Dale al botón, al audio, Mercedes. Ahora sí. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Mercedes representa a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, conocida como SENFIC. Trabajas en el grupo de trabajo de atención al mayor. Los médicos de familia también, habéis sido otro de los colectivos sanitarios especialmente implicados en esta pandemia. ¿Cómo ha vivido la atención primaria esta situación? Bueno, es un honor representar a todo mi grupo de trabajo, porque la verdad es que trabajamos mucho con personas mayores, pero sin discriminar a los que no lo son. Porque claro, lo de ser mayor es como muy variable, ¿no? Para unos es a mayores de 65, 75, es muy variable. Hemos vivido esto como un reto. Mercedes, perdona, si giras un poco la cabeza, es que estás mirando para... Ahí te vemos de frente. Ahí sí. Perfecto. Pues lo hemos vivido como un reto, con una gran capacidad de adaptación, de cohesión, de coordinación entre todos los profesionales que trabajamos en el centro de salud, y donde además no ha quedado nadie sin aportar más de lo que hubiera pensado que podría dar de sí. Estamos acostumbrados a trabajar, estamos acostumbrados a las guardias, y bueno, a mí me dicen que tengo que estar de guardia más de 2 meses seguidos, y hubiera dicho hace 3 meses que eso era imposible.
Y no es posible. Y con ayuda sobre todo de las personas. Creo que el sistema sanitario ha quedado claro que somos personas responsables, tanto las personas que en algún momento, formando parte de la comunidad, se ponen enfermas o tienen dudas de enfermedad y tienen que consultar, y han demostrado una gran capacidad de contención y una gran autorresponsabilidad que se merece una reflexión para manejar en el futuro lo que es la atención sanitaria, y luego la responsabilidad de los propios trabajadores. Algo que nos ha desconcertado a todos, me imagino, a todos los que formamos parte de este sistema, ha sido la enorme variabilidad que tiene el sistema. Se han creado muchos grupos de trabajo, yo no sé en cuantísimos estoy, y sin embargo los protocolos que se hacían para Madrid no eran útiles para Galicia, no eran útiles para Andalucía, no eran útiles para el País Vasco. Nos hemos encontrado con un sistema sanitario tan fragmentado y tan variable que me imagino que el mismo desconcierto que nos ha producido a los que trabajamos en el sistema se lo ha producido a las personas a las que atendemos cada día. Y precisamente a las personas en el colectivo del que estamos hablando, de personas mayores con enfermedad crónica, con pluripatologías, ¿cómo habéis podido afrontar esta situación? Bueno, primero, ser mayor no es sinónimo, aunque las cifras sí que lo dicen, ¿no? Que las personas mayores tienden a acumular enfermedades, como dicen los pacientes en la consulta, a esta edad todo viene para quedarse. Pero la ventaja de los que trabajamos en atención primaria, y ahí incluyo a todos, enfermería, médicos, trabajadores sociales e incluso áreas administrativas, es que hablamos de funcionalidad, hablamos de calidad de vida, no hablamos de tramos de edad o de patologías. La gente que está enferma ha afrontado esto al principio con mucha incertidumbre, ¿no? Porque con la misma con la que lo hemos afrontado todos. Sin embargo, han mostrado una gran capacidad de resiliencia, han sabido contenerse, han reflexionado, que era algo que bueno, pues igual ya era hora que hiciéramos todos, reflexionar, tomar parte en la responsabilidad de nuestra propia salud, no lanzar todo a una tercera persona y para luego a veces le hago caso y a veces no. Y bueno, yo creo que todo esto sí que nos va a traer enseñanzas en ese sentido. Las personas, aparte de autorresponsabilidad, nos han demostrado ganas de ser solidarios. Yo trabajo mucho en modelos de atención comunitaria y claro, esa es la parte diferencial de la atención primaria. Y han surgido grupos de ayuda entre vecinos, lo que decía Karina antes, gente que entre vecinos se llamaban por teléfonos, te dejaban una tarjeta debajo de la puerta para llevarte la compra o los medicamentos a casa, para acompañarte en la soledad de una enfermedad tan cruel como está siendo la del SARS-CoV-2. Y han surgido muchas iniciativas, hemos dado visibilidad a los marginados. No sé si ha sido por generosidad o por responsabilidad, pero ahí los trabajos sociales han tenido que darlo todo para, bueno, sacarlos de la calle en la que voluntariamente a veces han decidido vivir para que pudieran protegerse también de la enfermedad. La respuesta ha sido muy variada, muy variada. Antes mencionábamos con Florentino el tema y con Karina el tema de las tecnologías, las nuevas tecnologías. ¿Las habéis utilizado vosotros también para esa relación con los pacientes? Sí, en atención primaria el uso de la consulta telefónica, y no quiero hacer símil entre consulta telefónica y uso de tecnologías, pero la consulta telefónica siempre fue una medida de acercamiento. En atención primaria hay dos características clave de la atención con los pacientes, que son la longitudinalidad y la continuidad. Los atendemos a lo largo del tiempo y la mayor parte de las veces los atiende el mismo profesional, con lo cual conocemos las voces. El hecho de coger un teléfono y que nos oigan o oírles ya genera una relación de confianza y de seguridad.
Claro, en este momento, en una primera etapa dentro de esos movimientos de voluntariedad que hemos tenido, lo que hicimos fue pensar si las personas cuando tienen una duda de salud contactan con nosotros, vamos a hacer ahora lo mismo por ellos. Entonces cogimos el teléfono y empezamos por los listados que tenemos de nuestros cupos de pacientes, empezamos por los mayores de 70 años, que eran vulnerables, ¿no? Según lo que hemos iba definiendo la enfermedad. Y les llamamos, pero no para ver cuestiones de enfermedad o de salud, sino para ir más allá. Cómo desinfectar la casa, cómo hay que mantener determinadas rutinas, qué necesidades de salud tienen alguna consulta pendiente, cómo le puedo ayudar, cómo está tomando la medicación, quién le hace la comida, quién se la lleva, le gustaría que alguien voluntario formara parte de su entorno. Bueno, pues ha sido una llamada a consulta proactiva que la verdad ha sido muy, muy interesante y que tiene posibilidades de futuro. Pero por otro lado, en algunas comunidades sí que hemos visto experiencias en telemonitorización. Es el caso de Telea en Galicia, que es la comunidad donde yo trabajo, o Telvid en País Vasco, que ha sido una experiencia muy interesante a la hora de hacer un diagnóstico y seguimiento de esta enfermedad en los afectados. Pero bueno, si le damos una vuelta de tuerca, posiblemente sirva como soporte para la atención a las personas mayores. Porque bueno, yo en la comunidad en la que vivo y trabajo, el envejecimiento supera el 30% en muchas de las partes de la provincia. Es una provincia, la de Orense y en Galicia hay más, que se caracterizan por la dispersión y el envejecimiento. Entonces, la accesibilidad a las tecnologías en las zonas de montaña es difícil. No hay cobertura de red, que es precisamente donde los retos de la tecnología tienen ahora mucho que decir, ¿no? Y después tenemos las desigualdades en el uso de la tecnología, que son las desigualdades de siempre, desigualdad de género, desigualdad de cultura y hay que darle respuesta a todo y además en breve, claro. Una última pregunta, Mercedes. Gírate un poquito a la derecha para poder seguirte viendo de frente. De cara al futuro, ¿cómo vamos a poder afrontar el tratamiento de las enfermedades crónicas? Pues yo creo que ha habido sucesos a lo largo de estos 2 meses que tienen que venir para quedarse. La coordinación y la capacidad de cohesión que hemos tenido todos es un reto que es muy interesante además. La flexibilidad de las consultas, la capacidad de liderazgo y de negociación para coordinar dentro de los equipos. Y bueno, yo siempre insisto en potenciar los modelos de atención comunitaria. Esos modelos que son los que nos acercan a las personas, que tienen que ser de verdad y fuera de los discursos el centro del sistema sanitario. Y nos tenemos que adaptar a ellas y a lo que nos dicen. Tenemos que trabajar además mano a mano con equipos de salud pública. No puede ser que cada centro debe tener autonomía, pero no una autonomía tal que hoy no se parezca en nada a un centro de salud a otro. Es impensable que 2 hospitales hoy en día no se parezcan en nada y sin embargo una atención primaria que se basa fundamentalmente en personas y en tiempo y en escucha, no nos parezcamos. Hay que trabajar en esos modelos de atención comunitaria, hacer diagnósticos de salud, tener perfectamente dentro de la zona de salud de cada centro de atención primaria identificados sus potenciales, sus vulnerabilidades, hacer mapeos, rastreos y que sea la propia población la que se implique en su propia salud, como quieren que sea. Bueno, yo creo que es una enfermedad muy cruel, que nos está aportando tremendas enseñanzas, ¿no? Hablábamos hasta hace poquito de la soledad de las personas y cuando hablamos de soledad es inevitable pensar en las personas mayores, aunque la soledad se puede sufrir a cualquier edad.
Pero bueno, gracias a esas salidas al balcón, a aplaudir, hemos conocido y hemos hablado con nuestros vecinos. Hemos agradecido tener un balcón. Hemos agradecido a veces poder ver un árbol o una zona verde cerca de nuestra casa. Y todo eso es algo que tiene que ayudar a diseñar el sistema sociosanitario en el futuro. Bueno, pasamos a nuestro último invitado y cuarto y último invitado, José Augusto García. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Él es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. ¿Qué papel tan importante el de los geriatras y gerontólogos en esta COVID-19, no? Sí, así es. Déjame, bueno, antes de contestarte la pregunta, José Manuel, déjame que agradezca a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y a su presidenta Karina Escobar la invitación a participar en este encuentro que se ha hecho a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Que la verdad es que nos ha gustado la formulación del encuentro desde el primer momento, ¿no? Porque si te fijas es interdisciplinar, porque hay enfermería y médicos de atención primaria, hay gente de geriatría y además con participación del paciente, y creemos que será la única manera de abordar los retos que nos ha planteado esta epidemia encima de la mesa, ¿no? Participación desde muchas disciplinas y teniendo en cuenta siempre al paciente, ¿no? Y al usuario final de la prestación del servicio. Sí, colocar al paciente en el centro de todo el proceso, ¿no? Claro, piensa que los planificadores sanitarios tienen la tendencia rápida a planificarlo todo de forma vertical, ¿no? Sin contar con los que al final acaban recibiendo el servicio, ¿no? Y dices, hombre, probablemente en situaciones tan complejas como las que abordemos es necesario contar con ellos, seguro, vamos. Bueno, respondiendo ya a tu pregunta, claro, la afectación que ha tenido el coronavirus o esta epidemia de coronavirus en la gente mayor, lo dicen ya las cifras, hay el 86%, por ejemplo, de los muertos que se han producido en este país son personas de más de 70 o más años de edad y dentro de ese grupo pues todos han estado afectados, ¿no? Hay que pensar una cosa, en España hay 9 millones de personas que tienen más de 65 años de edad, de los cuales la gran mayoría son personas que están muy bien físicamente, que están muy bien cognitivamente y que tienen una gran relación social. Luego hay un porcentaje pequeño que depende de las zonas geográficas que uno estudie, puede oscilar entre un 4%, un 5%, que empiezan a tener una carga importante de enfermedad crónica. Y luego hay un porcentaje muy pequeño que son gente muy vulnerable, que tiene mucha enfermedad crónica, que tiene dependencia, que tiene deterioro cognitivo y que están cuidados por una persona o por varias personas o en su domicilio o en una residencia de mayores. Y cuanta más vulnerabilidad han tenido los mayores, más afectados han estado por la epidemia de coronavirus. Pero todos han estado afectados. Es un tema importante este y un concepto importante. Los mayores sanos que estaban en casa confinados han tenido problemas o disminución de su capacidad física porque no podían salir a hacer las actividades normales que se hacen en el día a día. Y aparte de eso, muchos de ellos han tenido pues, una carga importante desde el punto de vista psicológico, ¿no? Han aparecido muchos más rasgos de depresivos o más rasgos de ansiosos que en condiciones normales, ¿no? Aquellas personas que además tenían mucha enfermedad crónica y estaban confinadas en domicilio han tenido mayor decaimiento de la situación física y de la situación también cognitiva y hay que nombrar un grupo muy especial de personas que estaban confinadas, que eran las personas con demencia, que tenían deterioro cognitivo a veces moderado y severo, que estaban a cargo de un cuidador, muchas veces su propia pareja, que también era una persona mayor, y estas personas han sufrido el confinamiento domiciliario como una auténtica tragedia humana y una disminución muy importante de la calidad de vida, tanto la persona afectada con demencia como su cuidador. En condiciones normales tenemos que pensar que estas personas van a un centro de día o que pueden ir a hacer otras actividades comunitarias y eso es para ellos muy importante, para las personas afectadas, para mantener su nivel de relación social y cognitivo y para los cuidadores también porque es un momento en el cual pueden descansar del cuidado que en estos momentos en estas personas es realmente muy estresante. Además, los ancianos con mucha enfermedad que estaban en residencias de ancianos, pues ahí hemos visto todas las consecuencias terribles que ha producido esta epidemia en estos centros, ¿no? ¿Y cuál es la principal dificultad que habéis encontrado en esta situación, estos 3 meses de pandemia? A ver, nosotros desde el punto de vista de la geriatría lo que hemos encontrado es que la afectación era muy grave en pacientes que tenían edad y enfermedades crónicas añadidas y cuando los trasladabas a un hospital pues realmente había una evolución en muchos casos de ello que no podías parar y que evolucionaba de forma
hacia episodios muy graves de enfermedad, y en algunos casos necesitabas intubación y en otros casos pues el paciente fallecía. Y en las residencias de ancianos lo que nos hemos encontrado es que cuando llegamos a ellas se llegó tarde y no... el virus estaba ya expandido en todas las residencias de mayores de nuestro país. No habíamos establecido los protocolos iniciales de salud pública, entre otras cosas porque no había equipos de protección individual, no hubo suficientes diagnósticos al inicio, y yo creo que por lo más importante es porque se consideró las residencias de mayores como un nivel social. Y la autoridad sanitaria inicialmente estaba preocupada por el paciente en domicilio, estaba preocupada por los servicios de urgencias, estaba preocupada por los hospitales, estaba muy preocupada por si había o no suficientes respiradores, y aquello era un problema de los servicios sociales, ¿no? Cuando realmente pues, un coronavirus era un tema evidentemente sanitario, ¿no? Y al llegar a actuar, pues se ha llegado tarde. El ejemplo está muy claro. Las cifras que hay en estos momentos dicen que más del 50% de los fallecidos por la epidemia de coronavirus se han producido en residencias de mayores. Eso es una cifra que realmente debe hacer pensar cuál es el tipo de atención que tenemos que prestar de ahora en el futuro, ¿no? Más cifras, por ejemplo, hay algunas comunidades autónomas que tienen el 75% de los residentes en las residencias de mayores que han tenido infección por coronavirus. Afortunadamente, la gran mayoría no fallecen, la gran mayoría son personas que se recuperan o que después de un periodo de enfermedad más o menos grave pues vuelven a su situación basal, ¿no? Pero realmente aquí sí que tenemos que plantear qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos abordado, ¿no? Y ahora estamos en un periodo que aún no hemos acabado, porque estamos en la fase de desescalado. Y hay que ir desescalando poco a poco para que no vuelva a haber rebrotes en estos centros, porque afectan a población tremendamente vulnerable en centros que son muy complicados de poder sectorizar y de poder aislar. Y eso es un tema que no podemos descartar. Y tampoco hay que olvidar que si realmente hay un rebrote a nivel comunitario cuando llegue el otoño y cuando llegue el invierno, pues tendremos que estar preparados. Lo que no podemos hacer es que nos vuelva a pasar lo mismo que nos ha pasado ahora en estos centros, ¿no? Sí, de hecho, en esa línea, vuestra sociedad ha hecho un documento con una serie de recomendaciones para la desescalada. Cuéntanos algún detalle de este documento. Bueno, nosotros pensamos que es importante en la desescalada a nivel la desescalada es muy importante tenerla en cuenta por diferentes segmentos de personas mayores, ¿no? Es mucho más fácil hacerla, hay que ir siempre con prudencia, pero es más fácil hacerla en la gran mayoría de personas mayores, que son personas que tienen autonomía física, autonomía social y que son capaces de poder salir a la calle y que además son gente muy activa desde el punto de vista pues eso, cognitivo y social, y hay que hacer una desescalada muy parecida a la del resto de la población. Hacer ya especial énfasis después en otro segmento, que es aquellas personas mayores que tienen mucha enfermedad crónica, que durante el confinamiento domiciliario han tenido realmente una disminución de sus capacidades físicas y en algunos casos una carga importante de carga emocional, ¿no? Y aquí lo que sí que decimos de forma clara es que es una oportunidad en la cual la autoridad sanitaria tiene que poner en marcha servicios de rehabilitación rápidamente para estas personas. ¿Para qué? Para volver a recuperar la situación previa que tenían. Que no se puede hacer de momento en centros de rehabilitación porque hay que evitar el contagio comunitario, muy bien, pues que se haga en domicilio. Pero lo que no podemos hacer es confinar a personas que son vulnerables durante 3 meses, que hayan perdido su capacidad física y dejarlos a que se recuperen espontáneamente, porque la mayoría no lo harán. Por lo tanto, servicios de rehabilitación a domicilio para personas que tenían ya dificultades de movilidad. Servicios de psicología a domicilio o a distancia para aquellas personas que tienen un incremento de los rasgos depresivos y de ansiedad, especialmente para aquellas personas que tienen demencia con deterioro cognitivo en fase moderada o avanzada y de sus cuidadores. Además, creemos que es una oportunidad también muy importante para que no haya discriminación por razón económica, ¿no? Y saben que en la población anciana hay un porcentaje pequeño pues que tienen realmente menos capacidad económica que el resto de la sociedad, y aquí clarísimamente entendemos que ahora que si hay que salir con normas estrictas de cumplir la distancia y además tener mascarilla quirúrgica, eso debería ser una prestación que habría que darle a los ancianos para poder en fin, garantizarlo, al menos en estos ancianos que no tienen capacidad adquisitiva, que la tienen más
más delicada, ¿no? Y luego lo que también pensamos que hay que hacer lo antes posible el desescalado en centros de día y centros de rehabilitación, aunque somos muy conscientes de que son tremendamente complicados estos desescalados, ¿no? Porque pueden volver a introducir el virus en zonas comunitarias y pueden volver a haber brotes locales, ¿no? Y en ese sentido, pero hay que hacerlo lo antes posible porque es la única manera de poder mantener la capacidad cognitiva física de estas personas, de sus cuidadores, poder también ofrecerles un complemento al cuidado y poder ir recuperando poco a poco la calidad de vida. En cuanto a residencias de ancianos, desescalado de forma muy prudente. En las fases 0, que afortunadamente ya hemos pasado, aconsejábamos hacer el desescalado solamente en personas que estaban sufriendo una situación terminal de últimos días y que en ese momento, pues esa fase ya final, pudiesen ver al menos durante un periodo de 30 minutos a algún familiar en esos últimos días. Eso ya ha pasado afortunadamente. En la fase 1 lo aconsejábamos para aquellas personas que tenían una reagudización de una enfermedad crónica, pues el señor que tiene una enfermedad pulmonar crónica, que de pronto tiene una situación de neumonía o de dificultad respiratoria importante, o aquellas personas que tienen una descompensación de una enfermedad cardíaca crónica. En la fase 2, que ahora ya hay mucha parte de España dentro de la fase 2, ya claramente pues, visitas de personas con mucho cuidado, si puede ser de forma individual, de manera de momento muy restringida, 30 minutos al día, una vez a la semana, pero es suficiente para hacer un intercambio emocional importante entre el residente y sus familiares y desde luego en la fase 3 pues empezar ya a ir a grupos de familiares, al menos 2 o 3 familiares que puedan ir e intentar incrementar de una frecuencia semanal la visita a un par de frecuencias semanales. Eso son en líneas generales, el tema de desescalado. Y lo que es muy importante, ir vigilando siempre qué va pasando. De manera que si hay un pico de infección, volver atrás. Lo mismo que nos ha pasado en algunas ciudades, que algún imprudente ha incrementado la transmisión comunitaria porque hizo fiestas comunitarias, pues, y enseguida que se detectó que hubo un incremento se volvió atrás, pues aquí habrá que hacerlo de forma muy seria en las residencias de mayores porque son, insisto, personas muy vulnerables que con el virus pueden volver a tener pues, unas complicaciones enormes, no solamente ellos, sino el resto de residentes del mismo establecimiento. Muy bien, están llegando aquí ya una serie de preguntas del público que nos acompaña. Karina, te voy a dedicar a ti la primera. Te preguntan qué papel han desarrollado las organizaciones de pacientes en la gestión de esta situación que estamos viviendo todos todavía. El sonido. Ahora. Nosotros, desde la plataforma de organizaciones de pacientes, que sumamos a 1.300 entidades y a un gran número de patologías, por un lado hemos medido el impacto, tenemos una plataforma para medir el impacto que tiene el COVID en nuestra vida, en lo que ha sido ese impacto en nuestra salud, en el impacto psicológico, el impacto del dolor, que también es un tema añadido que hemos sufrido en el confinamiento, y después también todo el ámbito laboral, educativo y demás. Nosotros lo que hemos hecho es comunicarnos continuamente con nuestras entidades para aflorar las necesidades que iba teniendo nuestro colectivo en los diferentes momentos. Lo hemos trasladado así al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Trabajo y también a las consejerías, y hemos tenido una interlocución continua con los profesionales sanitarios, pues con la OMC, con enfermería, con farmacia. Hemos intentado ayudar y poner nuestro granito de arena para solventar esos problemas urgentes que han ido aflorando. En el ámbito laboral ha sido importante que desde un principio, cuando se hablaba de vulnerabilidad, la gente no sabía, ¿sabes? No se especificó quién era vulnerable, cómo era y qué tenían que hacer. Las entidades de pacientes lo que se ha dedicado es a traducir cada una de ellas a sus patologías, en qué situación estaban, si eran vulnerables, si se tenían que tomar la medicación, porque como ha habido tanta información sobre corticoides, analgésicos, antiinflamatorios, de repente la gente se nos dejó de tomar la medicación. Entonces, nosotros volvimos a buscar, hablado con la Agencia Española del Medicamento también, que era importante generar evidencia que sea válida para que nuestra gente se siguiese cuidando en casa. Por otro lado, se ha generado mucha comunidad entre iguales. Quiero decir que al final que las entidades de pacientes han hecho que acompañar a esas familias, a esos pacientes y cuidadores y que pudieran compartir experiencia. El apoyo psicológico ha sido fundamental. Hemos tenido muchísima demanda de apoyo psicológico en este momento. Y también, sobre todo, muchísimas dudas en medidas de protección. Porque cuando se habla de protección, se habla para toda la ciudadanía. Pero qué tipo de mascarilla tienen que tener, cómo acuden al centro sanitario. Y por otro lado también, pues todo lo que tenga que ver con los servicios de apoyo que ya prestan nuestras propias entidades, para psicomotricidad, para todo el tema, pues todos esos servicios que se estaban dando desde las entidades de pacientes
al final cómo se han podido dar de una manera, pues a través de los medios tecnológicos, o cómo hemos podido acompañar. Porque está claro que hemos dejado de hacer rehabilitación, nuestros niños han dejado de ser atendidos en atención temprana, ha habido fallos pues importantes que al final van a repercutir en el transcurso de estas enfermedades. Mercedes, te hacen aquí otra pregunta. Adolfo dice, los mayores son conscientes de que deben salir con fuerza de esto porque serán quienes de nuevo sacarán de la crisis a sus 2 generaciones de menores como la crisis del 2008. ¿Eso les va a ayudar mentalmente a sentirse útiles? Posiblemente. A ver, yo un poco en la línea de lo que decía antes, ser jubilado no significa dejar de existir. Ser una persona mayor no significa ser un enfermo. Sentirte útil y poder trabajar para los demás, pues siempre es una mejora en tu salud a nivel social, psicológico y emocional. Y por supuesto, es que además en la crisis lo que hemos visto, en la crisis de la pandemia, lo que hemos visto es cómo las personas mayores, compañeros de enfermería, médicos jubilados, gente con la que trabajamos en los modelos comunitarios, llamaban para ver qué podían aportar al resto en este momento. Algunos tomaron las riendas de la ayuda telefónica, otros del acompañamiento. Han aportado ideas, han hecho cartelería. Lo que decíais ahora del tema de residencias, pues era un tema que ya previamente preocupaba a las personas mayores, porque los modelos eran como muy estancos y todos necesitábamos decir hacia qué modelos de cuidados queríamos ir. Entonces, bueno, toda colaboración en modelos de cuidados de larga duración es muy interesante, claro. Florentino, te hacen esta pregunta, bueno, te la dirijo a ti, porque si quieren pueden contestarle el resto también, pero creo que tú puedes contestar. Dice, ¿cómo se ha realizado el seguimiento de la medicación de las personas mayores que son atendidas por varios profesionales y toman muchos fármacos? Pues refería antes sobre la situación que hemos vivido, de que la mayoría, y como han dicho otros intervinientes, pues se tuvo contacto con ellos por medios telefónicos y las preguntas correspondientes referidas a todo lo que era su enfermedad, pues dejó patente en algunos casos que tenían otras situaciones que a lo mejor ni ellos mismos se habían dado cuenta y que desde luego pues, dieron lugar a que se sospechara que pudiera tener algún tipo de contagio. Y entonces pues se puso en conocimiento del equipo, de todos los profesionales, sobre todo en atención primaria, porque ya digo que los centros sanitarios estaban saturados y era imposible atender a enfermos fuera del centro. José Augusto, hay una pregunta que va directamente dirigida a la salud pública, que dice que es un bien público de interés social y evidentemente se ha visto en este escenario. ¿Por qué no se ha podido garantizar en esta pandemia el sistema? ¿Por qué España ha venido aplicando políticas de recortes en recursos y personal sanitario en la atención a pacientes crónicos? Hombre, yo creo que aquí hay una situación evidente, que es que el recorte que hubo presupuestario en toda la sanidad pública en el año 2008 y que aún no se había recuperado, es decir, el nivel de financiación público del año 2020 en la mayoría de presupuestos autonómicos estaba al mismo nivel o en algún caso muy discretamente por encima del 2010, ha tenido una influencia clarísima, ¿no? Y las zonas que estaban peor tratadas desde el punto de vista de financiación son aquellas que han tenido mayor impacto, ¿no? Es decir, todos tenemos, digamos, la sospecha de que en las residencias de mayores eran personas muy vulnerables las que estaban sometidas al coronavirus, pero también tenemos la sospecha de que había pues, una situación de infrafinanciación, ¿no? Que ahora habrá que abordar en un contexto complicadísimo, porque saldremos de la crisis también con un problema económico global a nivel social, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que marcar las políticas de una manera clara y de una manera valiente, y aquí se necesitan unas decisiones políticas avanzadas, ¿no? Y yo creo que las personas mayores y las personas que tienen enfermedad crónica son un colectivo que merece primero nuestro respeto y luego ponerlas en primera línea de las personas a las cuales hay que dar respuesta después de esta crisis, ¿no?
Karina, preguntan, ¿qué medidas se pueden tomar para las personas mayores con enfermedad en la desescalada? Medidas concretas. Concretas es, primero, que desde Salud Pública, en los medios y demás, tiene que haber información dirigida a esta población, dirigida a los vulnerables, y en esa fase de desescalada tener en cuenta que nosotros vamos a un ritmo diferente. Va por el tema de medidas de protección, cómo accedemos otra vez a la asistencia sanitaria de manera segura, conocer esos protocolos para poder acceder de manera segura, corresponsabilizarnos también en el ámbito de cómo nos vamos a cuidar mejor ante la pandemia, que esto viene para quedarse durante un tiempo, vamos a tener que vacunarnos y ser más cautos en coger infecciones y protegernos de otra manera, que no quiere decir que no sigamos viviendo y que no sigamos haciendo nuestra actividad, pero tenemos ahora otra complejidad, que es, además de gestionar mejor nuestra enfermedad crónica, gestionar mejor nuestras emociones, porque la verdad que la vida ha cambiado, pero también gestionar cómo protegernos mejor. Y todo esto se tiene que hacer desde Salud Pública, de una manera más segmentada, todo el tema lo hemos pedido muchísimas veces al Ministerio de Sanidad, ¿eh? En cualquier momento de la desescalada, desde un inicio hemos dicho, por favor, señalen ustedes qué hay que hacer con los vulnerables, qué medidas concretas podemos hacer para que la sociedad también, nosotros podamos participar de ello. Un comentario, si me permite, José Manuel, sí, claro, también. Yo creo que es un momento ahora en el cual hay que empezar a hacer cambios de modelo de verdad, ¿no? Es decir, que a ver, mira, yo te pongo un ejemplo. En la fase de desescalada, en la fase 1 y 2 de desescalada, cuando una persona de una residencia de mayores va a visitar a un especialista al hospital, al regresar tiene que hacer un aislamiento dentro de una habitación de pues un mínimo de 7 y algunos servicios de salud pública dicen 14 días. Hombre, la pregunta que yo pongo encima de la mesa es, ¿y no es más fácil que vaya el especialista a visitarlo a la residencia de mayores? Esa es una pregunta. De igual manera, no es fácil que el especialista se desplace, si es necesario, a hacer una visita al domicilio de una persona que realmente tenga mucha enfermedad crónica o la tenga muy descompensada, hacer evidentemente soporte al equipo de atención primaria y con colaboración con él. No es en el momento de empezar a hacer ya de forma masiva teleconsultas para todos los usuarios de la sanidad pública y videoconsultas, pues que yo creo que es el momento de empezar a hacerlo. Y esos son temas que habrá que negociarlo probablemente con todas las organizaciones profesionales, habrá que planificarlas, habrá que ver de qué manera las podemos implementar y desde luego ahora es el momento de hacerlas, no podemos esperar, es decir, hay que cambiar el modelo de provisión de servicios y el momento que podemos hacerlo es este. En esa línea, permíteme, José Augusto, hay una pregunta que podemos enlazar de Eva Cortina que dice: ¿para cuándo un protocolo multidisciplinar con atención primaria y especialistas para enfermos crónicos? Esta puede ser una pregunta general para todos. Bueno, yo sí, como la haces a mí directamente, comienzo Sí. yo. Yo creo que aquí tenemos que también romper estas barreras, es decir, que al final, efectivamente, es decir, que hay que empezar a hacer, estamos haciendo, digamos, de forma muy tímida aproximaciones entre las diferentes especialidades para poner encima de la mesa tratamientos a las enfermedades más prevalentes, pero es muy tímido. Hay que ponerlo en marcha y hay que luego hacer una cosa más importante, que es llevarlo a la práctica, que comentaba, creo que antes Florentino, ¿no? Es decir, tenemos muchos modelos sociosanitarios, pero lo que hay que hacer es llevarlos a la práctica. O sea, aquí pasa lo mismo, tenemos que tener modelos interdisciplinares y ponerlos en práctica. Yo creo que eso también es una cosa que podemos empezar a hacer ya. Aquí tenemos mucha culpa a las corporaciones profesionales, ¿no? Que en una defensa de nuestras especialidades, pues a veces nos cuesta mucho llegar a pactos con otras especialidades, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un momento ya idóneo para hacerlo. Y luego, lo que es más importante, no solamente es interdisciplinar para enfermedad crónica, sino también sanitario y social. Claro. Es decir, lo que no puede ser es que las personas con un cierto grado de dependencia y con mucha carga de enfermedad tengan que ir a su médico de atención primaria para ciertas prestaciones, luego tienen que ir a hacer cola al trabajo social del ayuntamiento para otras prestaciones, o luego tienen que hacer, incluso cuando necesitan una residencia que no depende del ayuntamiento, sino que depende de la comunidad autónoma, y al final no hemos sido capaces ni de generar una ventanilla única, ¿no?, para estas personas, ¿no? Y ese tipo de cosas hay que empezar a ponerlas encima de la mesa. Y luego las personas con especial necesidad hay que tratarlas de manera diferente. Si ahora que tenemos los hospitales divididos en fase COVID y zonas no COVID, no somos capaces de decir que estas personas que tienen especial complejidad por su enfermedad crónica tienen acceso preferente al especialista sin ninguna lista de espera,
cuando lo necesiten, pues estamos equivocándonos también. Es decir, que es una manera, entiendo que liga mucho con lo que decía Karina, de segmentar. Bueno, pues hay que segmentar y para ese segmento más complejo de los segmentos hay que hacer canales prioritarios de acceso al sistema y, si puede ser, sistema sanitario y social de forma integrada. Florentino, te hace una pregunta para enfermería y dicen: ¿qué medidas ven necesarias implementar para poder ofrecer una mejor atención a las personas mayores, no solo en residencias, sino también en el domicilio? Bueno, yo creo que es un hecho patente que todos conocemos, que la población está envejeciendo, que la cronicidad es un hecho. Yo creo que sin duda hay que potenciar especialidades como la que tenemos en marcha de enfermería geriátrica, donde es muy poco las plazas que surgen en los concursos todos los años, y hay que potenciar esto. Yo creo que la prevención es algo importantísimo que conocen perfectamente los sistemas sanitarios, pero que los políticos yo creo que están un poco fuera de lugar, y sin duda el presupuesto hay que aumentarlo, el presupuesto sanitario, porque desde luego sin presupuesto es imposible llevar a cabo todas estas cuestiones que estamos planteando, y yo creo que en este caso el coste no se debe de medir en euros, porque son muchas vidas las que se están perdiendo. Y ya digo, están dedicando recursos a otras cosas y no se dedica precisamente a lo que se tiene que dedicar. Algo habrán abierto los ojos, imagino, y hay que seguir presionando para que todos los sistemas de las comunidades autónomas se dediquen más recursos a temas sanitarios. Mercedes, te hace una pregunta Óscar Gómez y dice: ¿cómo cree que se podría potenciar, incentivar un voluntariado más o menos permanente y cómo cualificarlo o formarlo? El voluntariado sería, bueno, y Karina ahí sabe posiblemente más que yo, el voluntariado es algo que surge en determinadas... Mercedes, gira un poquito la cabeza hacia la derecha. Aquí. El voluntariado, que eso sabe más Karina que yo, posiblemente es algo que surge en determinadas etapas de la vida porque, bueno, puntualmente ante una determinada situación surge pues una chispa que te invita a formar parte de la comunidad. Es verdad que es un voluntariado que tenía que estar muy formado, es un voluntariado que tenía que estar muy integrado en los cuidados. Y ahí un poco también lo que decían mis compañeros. Es fundamental dar visibilidad a los servicios sociales dentro del sistema sanitario. Es otra de las paradojas que nos hemos encontrado en medio de esta crisis. Hay comunidades donde hay trabajador social en cada centro de salud, sin embargo en otras forman parte de los servicios del concello. Hay que establecer ese cauce muy bien porque es una figura indispensable para los cuidados de las personas. Cuidados reconocidos, voluntariado reconocido, voluntariado bien preparado, voluntariado donde las normas de confidencialidad estén muy claras, pero voluntariado que no deje de tener esas imperfecciones que a veces tenemos los humanos cuando hacemos voluntariado, ¿no? Que también es un tema muy interesante. Los voluntarios, además, en este momento hemos visto en las residencias de mayores, a veces cuentan con personas que no están bien preparadas o que cuando han caído compañeros por la enfermedad y han tenido que ingresar o quedarse en aislamiento y en cuarentena en sus casas, han participado voluntariamente de esos cuidados y lo han hecho muy bien. Yo creo que de todo esto va a venir una reflexión enorme y que desde luego nos va a servir para crecer como sistema sociosanitario. Y a propósito de algo que comentabais, yo os quería decir que, bueno, como trabajadora de primera línea de atención primaria, no hemos dejado de atender presencialmente a pacientes en los últimos meses. Eso sí, hemos tenido que filtrar mucho
para impedir que en las salas de espera se juntaran personas porque la contagiosidad era tremenda. Hemos utilizado para ello filtros de atención telefónica, pero en ningún momento hemos dejado de atender presencialmente a personas que necesitaban nuestra atención, tanto en el centro de salud como en domicilio o en la calle, por accidentes. En la atención domiciliaria, además, especialmente, era una zona de riesgo, ¿no? Porque, insisto, la responsabilidad que tenemos como profesionales sanitarios superaba los miedos. Los miedos de que, como decíais antes, no había equipos de protección individual suficientes, no sabíamos utilizarlos, no sabíamos ni dónde llevarlos. Era como ir a pisar la luna a veces y nos teníamos que cambiar en los portales de las casas, pero no hemos dejado de atender a nadie en ningún momento, incluso en la cercanía, a pesar de los guantes, de la máscara, de las gafas, del EPI, ha seguido siendo la misma. Y vamos, yo creo que lo hemos sentido todos así, ¿eh? Karina, te pregunta Pilar, ¿somos las asociaciones de pacientes las que tenemos que cambiar el modelo asistencial en España? ¿Crees que nuestro trabajo en red en esta pandemia ha favorecido la atención a los pacientes crónicos? Karina, el micro. Los pacientes hemos venido, primero, que estamos súper estructurados, que las entidades nadie pone en duda la labor tan importante que hacen, afloran lo que son las necesidades de la ciudadanía y al final articulan la voz, ¿no? Yo creo que tenemos que el reto es pensar en un modelo sanitario del siglo XXI, que ese modelo tiene que dotarse de recursos, hacer las cosas de manera diferente y que tiene que ser equipos multidisciplinares los que puedan desarrollar ese modelo, que esté en la administración, que a nivel de nuestros políticos, pero también a nivel de los profesionales sanitarios que tienen ese conocimiento y nosotros los pacientes de nuestra experiencia. Tenemos que participar en esta solución porque toda ayuda va a ser insuficiente y nosotros ahí estamos dando pues todo lo que podemos. Con lo que preguntabais antes del voluntariado, yo creo que el desarrollo de la atención comunitaria, buscar soluciones en la parte de la cercanía, promoverá que seamos más eficientes a la hora de dar servicios sanitarios y sociales y adaptarnos a las necesidades de las personas. Con lo cual, esa promoción de la atención comunitaria promueve un voluntariado, promueve que los vecinos se organicen y eso también tiene que estar organizado por parte de las estructuras de atención comunitaria. José Augusto, te preguntan qué modelo, lo has comentado antes, pero te vuelven a preguntar, ¿qué modelo de residencia debemos tener para ofrecer una calidad y una atención mayor a nuestros mayores? ¿Deben ser todas medicalizadas? ¿Cómo aumentar la coordinación sanitaria y social en este ámbito? Hay varias preguntas aquí, pero yo intentaré contestarlas todas, ¿no? Sí, porque ya estamos como 10 minutillos, ya os aviso. Sí. Más o menos. Bueno, primero hay un tema muy importante y es que yo creo que si abordamos los cuidados de larga duración tocando únicamente las residencias de mayores, nos equivocaremos. Por lo tanto, hay que atender cuidados de larga duración de manera global. Eso incluye atención domiciliaria, eso incluye otro tipo de cuidados que no son residencias de mayores, que son, por ejemplo, pisos tutelados o pisos con servicios, y eso incluye residencias de mayores. Lo digo porque cuando uno le pregunta a los mayores dónde quieren pasar los últimos días de su vida, nadie quiere estar en una residencia de mayores. Quieren estar todos en su domicilio. Y eso también son cuidados de larga duración. Y los cuidados de larga duración recaen en cuidadores formales y en cuidadores informales. Los cuidadores formales son aquellos que tienen servicios de domicilio que manda o que envía pues, el Consejo Comarcal o el Consello en el caso de Galicia o los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Y estos, hay que decir una cosa, hay que incrementarlos. En estos momentos se están enviando entre 2 horas y media y como mucho a veces 10 horas a la semana para personas que tienen muchísima dependencia, lo cual es a todas luces insuficiente. Ahora hay que repensar cuál es el papel del cuidador informal e introducirlo dentro del sistema de cuidados. Y luego, antes de llegar a la residencia de mayor, potenciar otros establecimientos que hay muy importantes, otros centros, como por ejemplo los pisos tutelados o estas viviendas que permiten a personas con un cierto grado de dependencia seguir viviendo de forma autónoma con ciertas ayudas que no son tan grandes como las que tiene una residencia de mayores. Aún así, habrá residencias de mayores. Si una vez lleguemos a residencias de mayores, no hay que medicalizarlas todas, pero en algunas zonas
geográficas habrá que tener algún dispositivo sociosanitario preparado para atender a las personas con mayor carga de enfermedad y el resto intentar seguir potenciando modelos de convivencia entre ellos, porque la verdad es que nosotros no queremos morir en una residencia de mayores nadie de nosotros, pero tampoco nos gustaría morir dentro de un hospital, con lo cual habrá que intentar seguir centros de convivencia y en según qué áreas 1 o 2 centros sociosanitarios para las personas que es imposible mantenerlas ya ni siquiera tampoco en estos centros. Bueno, siguen llegando muchas preguntas. Voy a pediros que seáis breves para intentar contestar a todas en, como os digo, en 10 minutos. Karina, me pregunta Ignacio Riesgo, ¿no se oponen los sindicatos al voluntariado? Bueno, muchas gracias, Ignacio, por tu pregunta. No tengo, yo creo que esto no es un tema que tenga que ir el voluntariado por un lado. Esto tiene que estar dentro de un sistema armonizado en el que todos estemos de acuerdo que el voluntariado tiene un papel y los profesionales tienen también su papel. Aquí no se trata de sobreponer, o sea, de estar por encima del profesional ni quitar hueco a nadie. Se trata de sumar. Y en esa suma, por eso digo que tiene que estar organizado y medido, ¿no? Y de alguna manera profesionalizado. Lo que está claro que la ciudadanía tiene que dar un paso adelante en ayudar a otros, que creo que eso es lo que nos hace más fuertes. Y en ese paso de concienciarnos de que hay personas vulnerables, ¿qué ha pasado ahora? Hay mucha gente durante la pandemia que se ha sumado a voluntariado. Nosotros hemos tenido la oportunidad a través de la Fundación 11 de repartir medicamentos de farmacia hospitalaria en algunos domicilios donde hemos podido, y eso se agradece. Nosotros estamos súper agradecidos. También hemos incentivado desde las entidades que se llame por teléfono, que podamos entre nosotros saber que hay gente que está sola en casa, entre familias, entre amigos, o sea, que al final nos solidaricemos todos y que realmente esta pandemia y esta situación sirva para que mejoremos todos como sociedad. Y eso es parte del voluntariado. Florentino, hay una pregunta curiosa que dice, para los mayores es muy importante la confianza en el profesional que le atiende, ¿no? Ante esta nueva situación que hemos podido realizar con los pacientes. ¿Cómo puede el profesional atender de una manera más presencial a esa situación concreta? Pues si no hay recursos humanos, difícil. Pero desde luego, si en algo se puede destacar, yo creo que en general todas las profesiones sanitarias, en la humanización de la asistencia que hemos demostrado incluso ahora con esta crisis tan importante y donde hemos visto publicado en 20.000 medios que el consuelo que le hemos prestado a todos los usuarios, que les hemos puesto en contacto con sus familiares a través de las tecnologías. Yo creo que esa humanización es fundamental, pero yo digo, con plantillas tan deficitarias es muy difícil. Nosotros en la encuesta última que hemos hecho hemos detectado que, por ejemplo, en atención primaria necesitamos en España 15.000 profesionales más y sobre todo especialistas en geriatría, como dije antes, y ya digo, sin recursos humanos difícilmente podremos prestar la asistencia que es conveniente para los usuarios del sistema sanitario. José Augusto, en esta línea Pilar insiste en reforzar la sanidad pública con recursos humanos y materiales, atender a los enfermos crónicos. ¿Puede haber algún modelo especial a seguir? Bueno, yo creo que hay una gran carencia en algunos hospitales de agudos y en estos momentos todavía una gran carencia de servicios de geriatría. Y yo creo que es importante ir implementándolos en todo el sistema nacional de salud. Lo digo porque sí que ayudan a la toma de decisiones en enfermos muy complejos o mucha edad muy avanzada, si es necesario o no, pues hacer un tratamiento más agresivo o menos, ¿no? Y además de eso, yo creo que hay que potenciar también toda la red de atención intermedia. No sé si coincide en el concepto en lo que muchos piensan en un sociosanitario, ¿no? Pero hospitales que tienen menos complejidad, que permiten hacer la rehabilitación de pacientes que han sufrido un evento agudo, por ejemplo, una fractura de cadera o un ictus o otro tipo de disminución de su movilidad por hospitalizaciones prolongadas y que además pueden servir perfectamente de apoyo a toda esa red que hablábamos de residencias de mayores que puede haber en un territorio. Por lo tanto, yo creo que sí que hay un modelo que hay que potenciar, que es el de atención geriátrica intermedia, introducida dentro de la planificación de lo que son hospitales de referencia
y dentro también de la planificación de residencias de mayores. Y luego, déjame también que yo comparta con vosotros, yo creo que la tecnología es muy importante introducirla para hacer nuevas maneras de provisión de servicios, ¿no? Ahora decía el compañero que es necesario recursos humanos, es cierto, es muy importante la presencia de recursos humanos, de geriatras y de enfermeros especialistas en geriatría, pero también muchos de los contactos que hasta ahora estábamos haciendo con personas empezaremos a hacer con medios telemáticos. Por ejemplo, ahora hay muchísimos hospitales en estos momentos, aquí en España, que están poniendo en marcha sus centrales de teléfonos para poder dirigir a las dudas y resolver dudas de pacientes, pues software que se llama chatbot, que son esos lectores inteligentes que hay después de la llamada de teléfono, ¿no? Y que te dicen, oye, pues sí, vente aquí al médico de atención primaria o no, o ve al especialista o te doy número para tal día, tal hora, ¿no? Y la videoconsulta, ese tipo de tecnología es imposible no asumirla, ¿no? Porque si no seremos un sistema sanitario de este mundo. De hecho, todos los sistemas sanitarios avanzados del mundo la están introduciendo. Por lo tanto, modelo de atención geriátrica, creo que hay que potenciar mucho la atención intermedia y, desde luego, servicios de geriatría en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Y yo potenciaría la enfermería y la enfermería geriátrica también y, desde luego, estaría abierto a las nuevas tecnologías. Como decía, estamos terminando. Me quedan 4 o 5 preguntas, a ver si somos capaces de hacerlas todas. Mercedes, pregunta Eva Cortina en general. Dice, ¿también hacía falta grupos de apoyo dirigidos a cuidadores? No sé si me pregunta a mí, pero desde luego que sí. Sí, el cuidador es un elemento, sí, básico a la hora de tratar a personas que tienen mucha dependencia, que tienen mucha enfermedad crónica y que necesitan el soporte. Desde luego que sí. Y además se ha demostrado que el apoyo a los cuidadores, desde un apoyo mínimo psicológico, a formar un grupo de entre ellos que puedan intercambiar información, hacer técnicas de formación muy básicas para aprender a enseñarles y transmitir técnicas básicas de cuidado, mejora de forma muy importante la sintomatología de los enfermos que cuidan, vamos, en la gran mayoría de parámetros, ¿no? Por ejemplo, en enfermos con demencia está archidemostrado, ya lo incluyen las guías de práctica clínica con evidencia científica desde hace ya casi 20 años, que hacer formación básica en cuidados de pacientes con demencia disminuye los trastornos de comportamiento, disminuye la utilización de fármacos psicotrópicos y disminuye los efectos secundarios debidos a estos fármacos. Y estás interviniendo de forma muy sencilla con el cuidador, por supuesto, es un sí rotundo y en mayúsculas. Bueno, seguimos. Mercedes, hay otra pregunta que hacen, dice, ¿ven bien empezar ya con llevar a los enfermos de Alzheimer a los centros de día? La enfermedad de Alzheimer tiene todo un continuo en su evolución, entonces evoluciona por distintas fases y, claro, tarde o temprano es fundamental potenciar el aprendizaje tanto en modelos para no perder habilidades manuales, cognitivas, de deterioro y permitir también que la familia pueda reanudar o mantener una vida habitual. Me imagino que hasta después del verano no se podrán abrir los centros de día, pero claro, no se pueden abrir y a lo mejor se tendrán que abrir de otra manera diferente a cómo estaban funcionando también hasta ahora, por lo mismo de que hay que mantener todas las medidas de seguridad, que son fundamentalmente pues el aislamiento, la higiene, el lavado de manos. Y es un tema muy complejo. Igual que decía el compañero médico ahora mismo, además es que el tema de los cuidados hay que favorecer también el cuidado del cuidador. Hay que enseñarle a cuidar, pero también hay que enseñar a cuidar de sí mismo. Y en el tema de la demencia, lo que estamos viendo ahora mismo es que debido al confinamiento, que lo decías también antes, Karina, se han desorientado mucho. El confinamiento ha afectado a todos, porque todos hemos cambiado nuestros hábitos de vida, pero las personas mayores que tenían deterioro cognitivo, sea por Alzheimer o sea por otro tipo de demencia, les ha cambiado mucho la vida. Se han visto confinados en 4 paredes, con poco estímulos, con mucha ansiedad en el ambiente familiar. Y bueno, pues ahora mismo empezar a salir a la calle, a pesar de que han perdido masa muscular, que están más torpes, que hemos tenido que ir ajustando medicación a lo largo de estos 2 o 3 últimos meses,
pues bueno, es un reto que tenemos delante. Los centros de día son muy necesarios. Sí. Bueno, ya estamos terminando. Hay una pregunta curiosa que le hacen a Karina, pero yo también me gustaría que aquí Florentino nos pudiera decir algo, que es el papel de los abuelos, que ha sido tan importante en esta situación. En la desescalada van a tener el contacto con los nietos. ¿Qué recomendaciones haríais para evitar algún tipo de repunte? ¿Qué línea roja destacaría, sobre todo de cuidado? Por ejemplo, Florentino. Bueno, yo por experiencia, que soy abuelo. Por eso que te la quería hacer a ti. y que de los 5 nietos que tengo, pues he estado con 2 en casa, pues algo conozco del asunto. Uno con 2 añitos y la niña con 4. Todo el día me he pasado los 2 meses allí porque al tener hipertensión y ser diabético, además de la edad de superar los 65 años, pues he tenido que estar allí confinado con ellos. Y la verdad es que para mí ha sido un gozo, porque nunca había podido estar tanto tiempo con ellos. Yo creo que, desde luego, han aprendido muchísimo. Yo con tantos programas que hemos puesto en marcha, realizándolo desde casa con el equipo de aquí del Consejo, pues lo lógico, la limpieza fundamental de lavado de manos, de que uno no te puede llevar las manos a la cara, de cómo el tema de las mascarillas y todo eso, yo creo que es mucho lo que han aprendido los chiquillos, lo hacen ya como lo hago yo. Entonces, pues ya digo que yo creo que el estar con ellos y explicarles simplemente que así como un juego, ellos aprenden sobradamente lo que tienen que hacer y les viene muy bien para el tema del contagio. Ya para terminar, Karina, Fibrosal te quiere preguntar, bueno, ha salido varias veces, si con el mismo personal sanitario se podría dar respuesta a las consecuencias que este virus ha dejado y cómo podemos afrontarlo en el futuro. Pues no. Claro. Necesitamos medios, se necesitan reestructurar, vamos, que tenía que dotar a las plantillas que se ajusten a las necesidades de la población. Nosotros venimos sufriendo ya en el ámbito de la primero que tenemos el reto demográfico, de la cronicidad, y ahora se suma la pandemia, y en este caso hay que buscar unas estructuras que sean eficientes, buscar un modelo. Por eso es importante también trabajar en un modelo. No se trata solo de meter a más gente, sino mirar cómo montamos ese modelo que tenga esa atención domiciliaria, que se puedan tener menos gente en el hospital, más gente en casa, que los ciudadanos podamos elegir cómo queremos que nos cuiden, que era muy importante, o en residencia. Si queremos estar en residencia, si no queremos estar en residencia, ¿cómo vamos a cuidarnos? Esa pregunta no se nos hace, ¿no? Yo creo que es fundamental que también esa parte de empoderamiento nuestro, de los ciudadanos, de saber cómo queremos que nos cuiden y cómo podemos entre todos contribuir a que eso sea posible. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos hecho prácticamente todas las preguntas, en torno a 20 preguntas hemos hecho, aparte de las primeras. Muchas gracias al público por asistir a este encuentro, muchas gracias a los 4 por participar y nos veremos en el siguiente encuentro, ¿no? En el 6º encuentro Desayunos Pop. Ha sido un placer estar con ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. José Manuel. Hasta luego. Sí, Karina, perdona, sí. Perdón, que antes de primero agradeceros muchísimo que hayáis participado con nosotros, a todas las personas que nos han escuchado y a nuestro patrocinador hoy, que es Janssen, agradecerles su apoyo y también todo el trabajo que ha hecho el equipo de Janssen y de otras compañías durante la pandemia que nos ha ayudado a todos mucho. Muchísimas gracias y cuidaos mucho. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. A Pablo. Adiós, gracias. Hasta la próxima. Yeah.